Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes todos bienvenidos a este primer webinar patrocinado por Daily Derm Skincare Technology. Está con nosotros el doctor Ricardo Galván, un destacado ponente a nivel internacional, y nuestro propósito es dar una actualización de lo que son nuestros protocolos elaborados para los fototipos predominantes en Brasil, en Perú y en México. El doctor Galván tiene una larga experiencia en nuestro trabajo conjunto que hemos desarrollado para, en una base científica, hacer las adecuaciones propias para tener los mejores resultados en los pacientes con melasma. Este trabajo conjunto va a ser expuesto aquí ante ustedes hoy con unas formulaciones de las cuales nosotros somos vanguardia en este momento. Y si alguien tiene necesidad de saber más de esto, Juan José Álvarez, su servidor, está a disposición para las preguntas en privado, con todo gusto. Sean ustedes bienvenidos, gracias por honrarnos con su presencia y le damos la voz al doctor Ricardo Galván. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí me ven por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este webinar de hoy sobre melasma y actualidades. Vamos a ir hablando paso a paso de lo que es el melasma y dar las gracias a Dailider por la oportunidad de este webinar, que parece que es el primero de dos que vamos a dar. ¿Cómo tenemos el melasma? Bueno, el melasma se domina así, todos lo sabemos, pero vamos a ir desmitificando algunas cosas y vamos explicando otras para entender perfectamente por qué y cómo se debe tratar el melasma. Aquí nosotros vemos un hombre, que esto nos desmitifica que el melasma es exclusivamente de mujeres, y vamos a ir desmitificando que el melasma es ocasionado por estrógenos. Y vemos también el melasma en otras áreas, como en este caso en brazos, y podemos ver en vez de escote, porque muy frecuentemente la gente cree que el melasma solamente es facial. Entonces vemos aquí, estos son los verdaderos melasmas latinos, porque de repente yo veo algunas publicaciones de melasma, sobre todo de Sudamérica, de Europa, de Norteamérica, pues donde nosotros decimos que son mini melasmas, porque son pequeñas manchas. Y vemos aquí, esto es bastante pronunciada la mancha. Bueno, ¿qué podemos ir viendo? Bueno, aquí tenemos que en la distribución mundial, vean cómo los países que más lo padecen son los asiáticos y los latinos. Recuerden que nuestra migración real viene de Asia a América a través de balsas. Por eso vemos gente de la India, gente, por ejemplo, de la zona de Tailandia, gente de Filipinas, que son muy parecidos racialmente a los latinos, porque somos lo mismo, somos la migración. Y vean cómo en Estados Unidos, el melasma que ellos tienen prácticamente es el de nosotros, los migrantes que van para allá a los Estados Unidos. Dentro de la etiopatogenia, que tenemos aquí, que todo esto lo sabemos todos, y que histológicamente se domina así, hay un punto nuevo que hay que tomarle mucha importancia. De acuerdo a los estudios de mi amigo Amit Pandya, que es de los que más han estudiado tanto en la India como en Estados Unidos el melasma, tanto la etiopatogenia como el tratamiento, que vamos a hablar más adelante con ácido tranexámico, que encontró, que es un punto muy importante, que hasta el 20% de los pacientes con melasma que tomaron placebo por vía oral tuvieron mejoría. Ahí, aquí viene el razonamiento, que entra algo que no tenemos aquí descrito, que es el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés hace que aumente una hormona que todos tenemos, que es el cortisol. Entonces, cuando la gente está estresada, podemos observar o un aumento en la grasa facial, un aumento en la hidratación de los poros por ese estrés, ese estímulo hormonal que hace la grasa, o vemos que las manchas se recrudecen. El paciente viene y nos dice: doctor, fíjese que tengo carga en mi trabajo, tengo problemas familiares y la mancha se me marca. Bajan y mejora las manchas. Entonces hay que tener en cuenta este factor de estrés, que lo vamos a ir viendo también en la terapéutica. Entonces, anteriormente en la escuela nos enseñaban que el melasma, hacíamos el diagnóstico solamente con esto: arriba, en medio, abajo, la famosa y lámpara de Wood que todos tenemos y conocemos en el consultorio. Pero hemos visto que esto ha ido quedando atrás. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con ese conocimiento, vean cómo aparece esto que todos tenemos ahora
en los consultorios, que es el dermatoscopio, ahí nos vino a cambiar totalmente la perspectiva de qué es el melasma y cómo se trata. Miren, vean, se fijan en nuestra imagen de la izquierda, aparece el dermatoscopio y llegamos a este punto que es muy importante, que es que ver el verdadero componente del melasma. Este artículo invito a que lo lean, está muy interesante porque nos va a poner la comparación tanto del melasma en su componente pigmentario, vascular como mixto. Entonces aquí podemos nosotros decidir si es pigmento, cuál es el tratamiento, si tenemos componente vascular y si es mixto. Vámonos a los tratamientos tradicionales. Si nosotros pensamos que todos los melasmas son pigmentarios únicamente, ¿qué hacemos? La famosa fórmula de Klickmann, que contiene un esteroide ácido retinoico. ¿Qué sucede si nuestros melasmas tienen componente vascular y damos esteroide ácido retinoico? ¿Qué hacemos? Incrementamos la angiogénesis. Por eso, desde el diagnóstico del componente estamos mal y obviamente la terapéutica también. Por eso se decía mucho anteriormente, el melasma no se cura. Bueno, hay que parar y ver si lo estamos diagnosticando como debe de ser desde su origen hasta el tratamiento, porque no es lo mismo, repito, un melasma pigmentario que uno vascular. Entonces tenemos que ir viendo esto, usar dermatoscopía, tanto centro como periferia, porque podemos ver al centro de la lesión pigmento, pero el melasma se está extendiendo y tenemos el componente vascular o mixto en la periferia. Vean estas cámaras nuevas, que son muy padres, que nos ayudan, miren, a distinguir perfectamente la cantidad de melanina o hemoglobina que tenemos. Entonces aquí no hay truco. Aquí podemos ver perfectamente cuál es el causal de este melasma y cómo debemos de tratarlo. Entonces, repito, no es lo mismo un melasma que sea solamente melanina que uno que tenga componente vascular. Entonces, vienen todas las teorías nuevas, todo lo nuevo que hay referente al melasma y el componente vascular. Vean, hay un aumento en la vasculatura periférica, lo que les comento, hay que revisar la lesión al centro y periferia. Vean, viene la cascada de la doble inflamación cutánea. Tenemos aumento del factor de crecimiento endotelial que nos da esto y está mediado por ácido araquidónico. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay una doble reacción inflamatoria de la piel mixta, que ellos son los que hacen que el melanocito vaya a la zona por esa reacción inflamatoria y viene toda la cascada de la inflamación que nos hace la cascada del pigmento. Entonces hay que entenderlo muy bien. Hay una reacción inflamatoria mixta. Eso hay que tenerlo clarísimo para poder comprender el melasma. Bueno, embarazo. Es muy importante. Mucho mito, muchas historias respecto a los estrógenos. Vean, conclusión de este artículo, de 2.5 al 8.5 se asocia. ¿Qué nos quiere decir? Pues que los estrógenos no tienen casi nada o particularmente nada que ver con el melasma. Sino, repito, vieron las fotos primeras que les puse, hombres. No he visto un hombre embarazado, no he visto un hombre que tome anticonceptivos y tenga melasma. Entonces, todos esos mitos hay que irlos dejando, como este otro mito que tenemos siempre respecto a la anticoncepción oral y melasma. Vean, es un artículo multicéntrico en muchos países, donde se incluyeron, por ejemplo, la doctora Arellano, aquí que la conocemos todos, y vean la conclusión, 25% de asociación, y los 25% que se asoció fue con una historia familiar positiva. Entonces, los estrógenos realmente tienen algo que ver en melasma. Yo les digo, trabajo mucho con ginecólogos. Los ginecólogos me mandan pacientes que tuvieron historia de cáncer de mama. Esa historia de cáncer de mama, el paciente está tomando tamoxifeno de control y vemos a la paciente que sigue con melasma. Entonces, ¿los estrógenos tienen algo que ver? No, pero hay quien sigue creyendo y sigue estudiando esa parte. Hasta ahorita no se ha podido demostrar. Bueno, vamos al tratamiento. ¿Qué tenemos como tratamiento? Pues el gold estándar, que todavía se sigue imaginando, la hidroquinona. La hidroquinona la tenemos en estas presentaciones. Tenemos desde el 2 al 4%. Hay quien la maneja hasta el 20%. Hay quien la maneja nocturna, hay quien la maneja 3 veces al día, como esos kits que venden de una marca muy conocida, de hidroquinona al 4, 3 veces al día. Hay la Klickmann modificada, que conocemos con esteroide, sin esteroide, de alta potencia, fluorinado. Tenemos varias combinaciones de la famosa fórmula de Klickmann, descrita por el doctor por allá en los años de 1969.
publicado. Pero ¿qué tenemos con la hidroquinona? Particularmente en este país, en México, no hay una regulación sobre el uso de hidroquinona y es de venta libre. Entonces vemos estos pacientes que se ponen hasta 3 veces al día la hidroquinona y vemos cómo, si alguna vez han preparado ustedes alguna fórmula de Klickmann, ustedes van a ver que la hidroquinona son cristales, como pequeñas agujas. Vean cómo las agujas entran dentro de la piel y se oxidan, y acude nuestro paciente a consulta que nos dice: doctor, fíjese que durante años me he querido desmanchar mi cara, siempre he usado estas cremas, nos muestran la historia de hidroquinonas, y vienen por esto las onocronosis por hidroquinona, que son un dolor de cabeza. Vean estos casos, vean cómo están los cristales aquí dermatoscópicamente. Yo invito a que traten de quitar esas onocronosis, dificilísimo. Tendremos que romper los cristales primero con un láser subablativo o ablativo de una forma muy suave, para tratar de que el cuerpo ahora sí elimine esos cristales para poder recuperar a esta paciente. Pero vean las complicaciones por el uso y abuso de hidroquinona. Esto es lo más grave. Tenemos otros casos, que está en la clásica, las discromía en confeti, que son pasajeras. El paciente deja de usar la hidroquinona y vuelve a la pigmentación. Pero esto es lo que hay que sacarnos de la cabeza. Número 1, que no todos los melasmas se tratan con hidroquinona. Número 2, ¿por qué? Si vamos a los estudios de Amit Pandya encontró que de cada 10 pacientes de melasma, 6 a 6.5 tienen componente vascular. Entonces, si tenemos ese porcentaje tan alto, ¿qué quiere decir? Pues que no podemos estar usando Klickmann, no podemos estar usando ácido retinoico, no podemos usar hidroquinona, porque van a aumentar la angiogénesis, van a irritar, y por lo tanto el melasma, en vez de mejorar, ¿qué va a suceder? Estar igual o empeorar. Entonces tenemos que ir pensando y analizando qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente en particular cada caso. Aquí tenemos el tratamiento que no es hidroquinona y tenemos esta lista de posibilidades. Tenemos desde un ácido cólico, acelaico, arbutina, y dividimos en 2 partes. Tenemos los despigmentantes y los quelantes. Entonces tenemos que analizar y ver la utilidad de cada uno y cómo los podemos mezclar o combinar, porque no es simplemente hacer un cóctel y querer utilizar todos. Vamos a irlos desglosando paso a paso. Entonces tenemos primero el ácido cólico. El ácido cólico es una sustancia que se denomina como un agente quelante. Un agente quelante es que nos va a ayudar a un despigmentante. Se obtiene de este hongo, es muy común por allá en Japón, allá fue donde se desarrolló, y se extrae de la alga que comemos mucho en el sushi. Miren, evita oxidación en las frutas, es un conservador de los mariscos y se usa como tratamiento para el melasma. Tiene varios usos el ácido cólico. ¿Cuáles son realmente los efectos que nos da en la piel? Vean esto, la radioresistencia, o sea, nos va a ayudar a mejorar la conductibilidad de la piel. Quiere decir que el ácido cólico es una sustancia que nos sirve mucho también cuando hacemos tratamientos láser. O sea, para preparar un paciente para hacer un toning con láser, el ácido cólico es una de las cosas que nos funciona. Se utilizan solo o en cócteles, como les digo, como es un quelante, para despigmentar, y clásicamente lo vamos a usar entre 1 y el 3%, que es la mejor opción que tenemos. Seguimos con la arbutina. De la arbutina, ¿cuál es su mejor presentación? Cuando la encontramos en la forma de alfa-arbutina. Es un glucósido que se extrae de esta sustancia y es un inhibidor de la tirosinasa, o sea, que es un despigmentante. Entonces, tenemos algo que compite o que puede trabajar como la hidroquinona. Se puede manejar hasta el 5%, pero la mejor concentración y el mejor efecto que nos da y tolerabilidad es al 2%. Vean, así se prepara sintéticamente la alfa-arbutina. Repito, es muy parecida a la hidroquinona y se utiliza para diferentes despigmentaciones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Que la alfa-arbutina la puedo utilizar para despigmentar axilas, genitales y cuello. Entonces ya tengo un despigmentante que no nomás es facial, sino lo puedo usar en otras áreas extrafaciales, preferentemente, repito, axilas, cuello y zona íntima o genitales. Alfa-arbutina preferentemente al 2%, repito. Tenemos la niacinamida o nicotinamida, como la describen algunos, que es la vitamina B3, y vean, interviene en la formación del cortisol. Entonces aquí, ¿qué nos llama la atención? Hace rato hablamos del cortisol.
Entonces, cuando vemos un paciente que tiene un componente de estrés, la niacinamida es uno de los despigmentantes que nos puede ayudar más en ese tipo de pacientes que tienen un melasma con un fondo de estrés. Entonces, ahí tenemos niacinamida, habitualmente trabaja así, y preferencialmente la encontramos del 2 al 5%. La niacinamida es una de las sustancias que más se mezcla para hacer cócteles, o sea, con ácido fólico y niacinamida es muy común encontrar formulaciones, y con ácido tranexámico, como vamos a ver más adelante. Entonces podemos combinar un quelante, un despigmentante y el tranexámico, que hablaremos más adelante. Entonces podemos ir haciendo cócteles, en este caso para el rostro. Si yo quiero utilizarlo en crema, puedo usarlo con tranexámico y con niacinamida. Son combinaciones que podemos ir encontrando. Ácido fítico. El ácido fítico es otro quelante. Es otro que podemos utilizar como base para potencializar, como hacemos con el ácido fólico, un despigmentante. Es de ahí donde se extrae el ácido fítico. El ácido fítico tiene una particularidad diferente del ácido fólico, que se puede usar en una concentración del 2% directamente sobre la mancha. Se deja 10-20 minutos y se puede enjuagar sin llegar a lastimar la piel. O se puede usar en cócteles, repito, del 0.5 al 1, que se puede utilizar, por ejemplo, la famosa fórmula 3311, que es tranexámico, fítico, mandélico y ascórbico. Puedo hacer una fórmula así, que nos va a funcionar para despigmentar, por ejemplo, en un suero de melasma facial. Resveratrol. Resveratrol es algo de lo que más se ha mencionado últimamente. Mucha gente lo trata inclusive de ingerir. El problema es que el resveratrol, al pasar por el tracto gastrodigestivo, se va a oxidar y pierde muchísimo su potencia. Necesitaríamos comer 1 o 2 kilos de arándanos o de frambuesas para tener la dosis mínima que realmente nos funcionaría en el cuerpo. Por eso el resveratrol se ha hecho mejor utilizarlo de vía tópica o en concentraciones en pastillas. Vean cómo también va el estrés oxidativo. Entonces tenemos otra sustancia que nos puede ayudar bastante en esos melasmas que tienen un fondo de estrés. Entonces ya tenemos dos sustancias que nos ayudan para esa parte del estrés, tanto físico como oxidativo del cuerpo, como del melanocito, para ayudar a inhibir la tirosinasa. El resveratrol es de las cosas que se están usando actualmente muy bien. Miren, neutraliza radicales libres. Vean cómo nos ayuda también para el envejecimiento, evitarlo, porque va a aumentar la síntesis de colágeno, sobre todo el colágeno tipo 3. Y lo podemos usar en cóctel o simplemente para rejuvenecimiento. Hay varias fórmulas magistrales que se maneja al 2%, que es principalmente lo que utilizamos. Vamos a hablar de una fórmula un poquito más adelante, donde se juntaron tres cosas muy importantes de todo esto que estamos hablando, y es la nueva perspectiva que tenemos hacia el futuro de cómo se debe tratar el melasma. Tenemos el N4-butilresorcinol. Esta es una sustancia nueva que es un inhibidor potente de la tirosinasa. Este tiene una particularidad, que se han hecho estudios tanto en vitro como en vivo y es casi idéntico o un poco más superior su efecto sobre la hidroquinona. La diferencia es que, como es altamente estable, se usa en microdosis. Nosotros tradicionalmente usamos hidroquinonas al 2, al 4, al 6%. En el caso de N-butilresorcinol es 0,2, o sea, bajísimo, porque es muy estable y no hay necesidad de utilizar tanta sustancia en una formulación. ¿Qué nos ayuda? Bueno, que sea mayor tolerable que una hidroquinona, o sea, hay menos irritación, por lo tanto no habrá esa angiogénesis por la irritación. Tiene menores efectos adversos, claro, porque son en micromoles, son microdosis. Y lo más importante que yo les comentaba, nos potencializa el efecto del resveratrol y del ácido tranexámico. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Una fórmula muy específica para un melasma mixto, para un melasma pigmentario o para un melasma vascular. O sea, estamos logrando encontrar algo que nos pueda ayudar para los tres tipos de melasmas, ¿sí? Sin efectos secundarios, como la fórmula clásica que teníamos triple, que siempre era un esteroide, hidroquinona y el ácido retinóico.
Vean, esta es la fórmula nueva, triple, fue presentada hace casi un año en Perú, en el Congreso Mundial de Cosmetic Dermatology. De hecho, ganó el premio a la nueva innovación y los resultados. Fue muy interesante porque esta persona que la presentó allá de Hungría, hizo primero comparación pacientes solo con resveratrol, pacientes solo con tranexámico, luego pacientes solo con N4-butirresorcinol, luego juntó el butirresorcinol con resveratrol y luego juntó los tres. Y fuimos viendo los cambios de las fotografías de los pacientes y el mejor resultado fue cuando hizo esta nueva fórmula triple, con resultados muy interesantes. Está por publicarse esto. Yo estaba en contacto con la persona para pedir el paper cuando salga. Cuando esté por ahí, pues se los paso, pero este es el punto que hemos llegado de conclusión de cómo vamos a tener un mejor resultado en el melasma en general, en los tres tipos. Bueno, yo les recomiendo a los que les gusta leer, chequen este artículo. Es un artículo de revisión muy interesante en la India. En la India hay doctores que hacen unas revisiones muy buenas. Entonces hace un metaanálisis y buscan todas las sustancias despigmentantes que hay en el mercado útiles y llegan a la conclusión de esto mismo, de la fórmula triple, nada más que aquí todavía no se menciona, sino hablan la posibilidad de que por separado, por juntos sería lo mejor, pero ya se hizo el estudio. En cuanto esté, yo les puedo pasar el artículo de la publicación. Vamos al ácido tranexámico, que es lo más nuevo. El ácido tranexámico, muchos me preguntan, doctor, ¿es un despigmentante? No es un despigmentante. Acuérdense que el ácido tranexámico es un antiinflamatorio cutáneo que va a trabajar en el factor vascular. Entonces lo podemos tener tópico, como está aquí, del 2 al 5%, oral en estas presentaciones. Eso hay que entenderlo muy bien porque ahora vemos en la actualidad que ya hay concentraciones de ácido tranexámico hasta el 20% tópico para melasma. Seguimos con la idea de que más es más y esto no es así, pero tenemos que entender el ácido tranexámico. Acuérdense, esto es el ácido tranexámico, un inhibidor de la formación de plasmina. Si recordamos, los primeros resultados fueron accidentales en Corea hace casi 10 años. Pacientes que tenían problemas circulatorios tomaban el ácido y notaron que la cara empezó a despigmentarse. Fue un efecto que se encontró secundario, podemos decirlo así, porque se usaba para otra patología. Entonces el ácido tranexámico así es como trabaja, fíjense, en el componente vascular del melasma, en la doble inflamación mixta de la piel. O sea, no es un despigmentante, es esto, miren, vean, trabaja en el switch angiogénico de la inflamación mixta cutánea. Aquí esa es la clave, acuérdense, es un antiinflamatorio cutáneo que nos va a ayudar a la parte vascular del melasma, no es un despigmentante. Por eso el ácido tranexámico tiene otros usos, rosácea, acné inflamatorio, queratosis tenemos otros usos más, eritema facial, recientemente en concentraciones del 15% para cicatrices hipertróficas recientes, para inhibir ese componente vascular de una cicatriz nueva. O sea, el ácido tranexámico, repito, trabaja en la parte vascular, no es un despigmentante. Al bajar la inflamación y disminuir ese switch angiogénico, el melanocito deja de trabajar, pero no tiene nada que ver en el melanocito o los melanosomas, repito, porque luego nos vamos con otras ideas. Entonces el ácido tranexámico así lo tenemos, estas son las presentaciones que hay, y miren, bien importante, conciliándolo con mi amigo Amit Candia y con mi experiencia, miren, hay que esperar 2 meses para ver el inicio de la respuesta al ácido tranexámico. Hay gente que quiere que el tranexámico funcione a los 15 días, no es posible. Tenemos que esperar 2 meses para ver y empezar a ver la respuesta. 6 meses por lo menos para decir, mantengo o continúo o suspendo el tratamiento. De otra manera, si la persona o el médico espera ver resultados en 15 días, repito, no es posible. Empieza a actuar a los 2 meses y a los 6 meses puedo valorar cómo vamos con el tratamiento. Aquí está este artículo, a los que son buenos lectores de mi amigo Amit Pandya, pueden checarlo, es de los más extensos, de los más completos, donde habla todo esto que le estoy resumiendo sobre el ácido tranexámico y el melasma. Bueno,
Vamos a hacer un pequeño resumen del artículo. Miren, hablan de un 51% respuesta contra un casi 20% de grupo placebo, que aquí es donde se habla lo del estrés de los pacientes. Y miren, el principal efecto adverso es esto: gastritis y colitis, problemas gástricos. Por ahí veo que hay médicos que recetan tranexámico y aspirina que para inhibir problemas de trombosis. La trombosis, yo le pregunté a mi pandia directamente, ¿en qué porcentaje la has visto? 0.03%, nada. Pues no es necesario dar aspirina. Yo veo muchos médicos, mis respetos, que dan tranexámico y aspirina. No es necesario. Si el medicamento de por sí nos da colitis y gastritis y le damos aspirina, bueno, pues va a haber más problemas. Cuando lo usamos en vía tópica con niacidamida, la niacidamida es lo que nos da esto, una dermatitis acneiforme, porque recuerden que es un derivado de la vitamina B3. Cuando lo damos solo, el ácido tranexámico, yo hasta la fecha no he visto un efecto adverso solo, ¿me entiende? Y cuando hay niacidamida da esto. Bueno, el ácido tranexámico se puede usar oral, tópico, se puede usar con hidroquinona, con otros pigmentantes, repito, en cócteles. Y esto, que es lo nuevo que viene ahora, se puede asociar al Laser Assisted Drug Delivery, sí, por cualquiera de estos canales. Vean, aquí hay artículos donde ya comparan tranexámico con hidroquinona sola, comparados, son buenos artículos para que los lean. Vean este artículo y el de abajo, muy interesante, de los buenos lectores, sobre el componente vascular, que eso tenemos que entenderlo muy bien. Si no capto esta parte del componente vascular, no voy a entender perfectamente cómo se trata el melasma. Ya no podemos pensar que melasma es pigmento y Klickmann o hidroquinona. Eso ya es cuestión del pasado. Bueno, lo que acabamos de hablar ahorita, ¿puedo hacer algo extra por el melasma? ¿Puedo potencializar el ácido tranexámico con la vehiculización de esto y otros fármacos como hidroquinona, ácido ascórbico, asistida por láser? Sí, claro. Miren, nomás que hay que ir entendiendo paso a paso cuál es la realidad. Muchos me cuestionan sobre el uso de agujas, los dermapenes, los dermarollers. Miren, vean, la profundidad real que tiene es muy pobre. La radiofrecuencia fraccionada, miren hasta dónde nos llega, y vean el Erbium, el CO2, que sí nos da preferentemente hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, este es uno de los puntos de las agujas. Las agujas no llegan a la profundidad que debe ser, por lo tanto los canales son pequeños. Segundo, si nosotros insistimos en pasar las agujas, ¿qué hacemos? La aguja va perdiendo su filo, entra, y puede soltar micropartículas, que ya hay artículos, no es el tema hoy, pero que hacen granulomas a cuerpo extraño por el titanio, el metal que va dejando dentro de la piel. Segundo, el canal sangra, la presión hidrostática es hacia afuera. ¿Cuánto puede entrar en realidad de producto y cuánto tardan los tiempos de coagulación en cerrar? Entonces, en realidad lo que entra es muy pobre. No vamos a discutir que la aguja, por entrar y hacer un daño en la piel, nos haga una bioestimulación, pero ese no es el tema. El tema es, ¿entra o no entra la sustancia? ¿Entra o no entra la partícula? ¿Y qué porcentaje de medicamento puede entrar? Ahí es donde está limitada el uso de dermapen, dermaroller, todo eso, y nos quedamos con los láseres. Miren, aquí hay artículos donde se compara CO2 con Erbium, ácido tranexámico. Vean, para los lectores, muy buenos resultados. Vean, estos son canales abiertos, perfectamente fotocoagulados, donde podemos meter partículas de gran tamaño. Esto no lo vamos a poder hacer con agujas. Ustedes pasen el roller y sangra, y sangra, y sangra, y coágulos. Miren, esto, vean, a pesar, hay pequeños coágulos en algunos de los canales, pero la mayoría están permeables. ¿Cuánto nos duran los permeables? Desde 30 a 45 minutos, que es el pico máximo, hasta 48, 72 horas. Algunas personas lo describen. Hay artículos sobre esto, hay institutos en Copenhague que se dedican a esto. Vean la histología, cómo no es lo mismo un canal con carbón y coágulo a un canal perfectamente limpio. Todo esto es motivo de otra clase. Vean hasta dónde podemos llegar dependiendo de gramos de canales, podemos hacer con podemos hacer abierto o
efectivo y puedo tener medicamento toda una semana. Recuerden, puedo meter medicamento, puedo acumular medicamento y tengo hasta 2 o 3 días para seguir acumulando más medicamento. Aquí están artículos que lo leen de utilización de fármacos a través de la piel, de cuánto usan abiertos los canales. Aquí están artículos. Reglas que hay que seguir en el láser pigmentario. Spots grandes para hacer superficial, energías pequeñas, pocas pasadas para reeducar el melanocito. Si trabajo en nanosegundos. Si yo trabajo en picosegundos, igual. Spot grande, energías todavía más bajas, vean, estamos a 0,2 y menos pases todavía. Recuerden que de un nano a un pico hay una billonésima de diferencia. Por lo tanto, soy más fino y más específico y tengo que hacer entonces mis tratamientos más suaves. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el endpoint? La cara rosada. Vean cómo este hombre con 4 pases tiene la cara rosada, que eso es lo que buscamos en el endpoint. Vean esta paciente, el pre y el post del toning, cara rosada. Ahí es donde paro. Normalmente una persona de tez latina, skin type 3-4, con 4 pases llegamos al endpoint. Vean con nuestra cámara térmica cómo sube la temperatura. Tenemos el endpoint perfecto, que esto es inmediato. Y vean publicaciones donde apoyan lo que estamos diciendo. Baja afluencia, quick switch para pigmento, nano o pico. Repito, spot grandes de 7, de 8, de 10. Energías bajas, todo es abajo de un julio, o sea, bajísimo, y son pocos los pases, y las sesiones son cada 4 semanas. Ya no hay sesiones semanales, quincenales, porque eso nos daba los efectos malos, adversos. ¿Qué es esto? Las manchas posinflamatorias, vean, manchas posinflamatorias por altas energías, o esto que es lo peor, las hipocromías, donde lastimamos, dañamos el melanocito. Vean, hay artículos ya de cómo se produce esta hipopigmentación. Vean, aquí están las biopsias de esas hipopigmentaciones a los meses, a los años, que se ha encontrado que en el melanocito no lo destruimos, que lo hacemos que ya no trabaje, que es inservible, y por eso se mantienen las hipopigmentaciones por años. Entonces es bien importante entender la teoría de la fototermolisis y fotoacustilisis. Vean cómo disparé yo aquí en la piel y cómo puedo ser bien selectivo. ¿Quiero pigmento o no quiero pigmento? Entonces, muy importante manejarnos con esta teoría. Vamos a la parte vascular. Otra regla que siempre se las comparto, el ancho de pulso, el ancho del vaso. Si yo tiendo esto, puedo tratar de una forma bien del componente vascular del melasma, que se ve expresado así. Vean, no es lo mismo un microvaso con un ancho de pulso así, que un vaso así con un ancho de pulso así que yo requiero. No es lo mismo tratar el componente vascular de un melasma que una vena reticular de la pierna. Entonces, esa regla ancho de pulso, ancho de vaso es básica y la vemos reflejada aquí. Vean, si voy a tratar el componente vascular, que voy a usar una IPL de las nuevas, que me van a trabajar en 0.5 a 1 milisegundo, o un pulso largo, que me va a trabajar, miren, en 0.3 a 1 milisegundos. ¿Cómo trabajo uno de esos? Un láser de esos, miren, les voy a poner un poquito para que vean ustedes cómo trabaja. Miren, vean, vean. Ese es un línea de pulso largo que trabaja en milisegundos, vean, 0.3, movimiento rápido. Entonces, esto es microenergía en altos pulsos, pero no me lo da cualquier láser que tenemos, porque miren, si nosotros no respetamos el ancho del pulso, el ancho del vaso, vean lo que sucede, quemaduras. Son los clásicos
como dicen, barrazos, o las IPLs que trabajan en 10, en 15 milisegundos, que no son específicas para pigmento ni para componente vascular. Este es el melasma más difícil, el mixto, que clásicamente lo vemos en hombre malar o en regiones parietales en mujeres. Y aquí tenemos que hacer lo que dicen nuestros artículos, mixto. O sea, lo que ya aprendí del pigmento, lo que ya aprendí del vascular, lo voy a conjuntar para poder tratar en la misma sesión tanto pigmento como vasos. ¿Qué voy a tratar primero? Lo de abajo, el componente vascular, y segundo voy a tratar el componente pigmentario. En la misma sesión, sí, se hace en la misma sesión. Vean, este artículo me pareció interesante porque ellos, la gente de Asia, trabaja mucho en melasma. Vean cómo deciden usar un dye láser para tratar melasma. Bueno, vean, aquí están los parámetros que utilizan ellos y me llama la atención esto. Si ustedes ven las fotografías, pareciera que está peor cada vez más la paciente. Pero si analizamos esto, vean, ellos usaron 20 milisegundos. 20 milisegundos es para un vaso así. Si el melasma son vasos de 0.1 a 0.3 milímetros, ¿cuál tendría que ser nuestro de pulso? Pues totalmente diferente, ¿no? Por eso el paciente no mejoró, por eso se pigmentó más. Esto tendríamos que haber utilizado, miren, vean, 0,3 a 1.5. Vean la diferencia de parámetros, 20 milisegundos de energía usada contra lo que nosotros usamos. Entonces recuerden, la regla del ancho del pulso, el ancho del vaso. Bueno, ¿cuál es el seguimiento que tenemos que dar para melasma? Nosotros hemos hecho varios estudios y los seguimientos reales para el melasma tienen que ser así, dermatoscópicamente o con la cámara Antera 3, vemos cómo va, miren, los vasos, el pigmento, semana por semana van cambiando, va evolucionando. Vean cómo los macrófagos hacen su trabajo. Lo hacemos en SAE con espectrofotometría y colorímetro. Vean cómo aquí está, inmediatamente, vean, un minuto después, si ven aquí ustedes, cómo cambia la cantidad de pigmento que hicimos, lo fraccionamos. Si usamos por ejemplo, colorímetro, vean, inside, después de disparar, vean cómo se fracciona, se rompe la cantidad de pigmento y vean cómo baja. Esto es realmente que estamos haciendo el endpoint que buscamos en un melasma. Ya aquellas épocas de solamente fotografías de antes y después, pues está un poco ya obsoleto. Los invito a todos los lectores, este artículo lo acabamos de publicar hace poco en el ATD, para quien quiera leerlo, es una revisión de lo que acabamos de hablar, de melasma y láser, para quien quiera leerlo. Y lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a pasar a una parte dinámica para llevar a cabo una interacción con nuestros escuchas, donde vamos a manejarnos, nos pueden ir contestando ahí por votación las preguntas de los 3 casos clínicos típicos de melasma que vamos a presentar. Entonces tenemos aquí, vamos, este es el primer caso, caso número 1. Esta es una paciente femenina con 10 años de evolución de melasma. Vean las típicas manchas. Si nosotros las vemos a simple vista, tradicionalmente diríamos, bueno, pues es pigmento. Bueno, vamos a revisar qué hay. La historia clínica dice que la señora ha usado hidroquinona al 2%, al 4%, con esteroides, sin esteroide, con retinoide, sin retinoide, ácido acelaico, que está muy de moda, al 20%, entre otras cosas más. Y ustedes vieron la paciente pues con un tremendo melasma. Aquí volvemos a ver la imagen y miren, dermatoscópicamente, ¿qué vemos? ¿Ya lo observaron? Bueno, vamos a las preguntas para que nos contesten. Veamos con la cámara entera, vemos que hay esto y hay esto. Entonces, repito, aquí tenemos dermatoscópicamente, aquí tenemos con la cámara, y entonces viene la pregunta. Diagnóstico y tratamiento. Entonces, todos nos pueden ir escribiendo y por ahí, Juan José, si me escuchas, ¿me puedes ir diciendo la mayoría qué diagnóstico nos dan, por favor?
Ok, la mayoría que nos contesta o que nos escribe en el chat. Hola, doctor. ¿Sí? Elizabeth París nos está diciendo mixto. Adrián Ujú. Sandoval dice melasma vascular, ácido tranexámico tópico. Gerardo Ok. Rascón dice melasma de componente mixto, Ok. con cristales de HQ. Carolina Pardo dice melasma mixto. Ruth Alonso mixto. Aurora de la Paz, componente mixto. Mixto. Comentario y Entonces, vascular. vámonos a mixto. Ok, entonces tenemos diagnóstico, como la mayoría, son melasma mixto. Entonces, el tratamiento, ¿cuál sería? Tratamiento oral y tópico tranexámico para el componente vascular, para esa doble inflamación cutánea. ¿Cuál sería la fórmula que utilizaremos? Ahí la tienen ustedes. Ácido tranexámico al 3%, con 4-N-butilresocinol al 0.2% en micromoles y resveratrol al 2%. Esta es la nueva fórmula triple. La utilizaremos 2 veces al día para nuestra paciente. Entonces, ¿nos entendemos? Un caso de melasma mixto crónico, probablemente más crónico por todo el uso del tratamiento previo que se le dio, que le ha ido acumulando más el componente vascular. Nos vamos al caso clínico y esto sería el tratamiento láser. Me dicen, doctor, no tengo láser, bueno, puedo hacer lo anterior, que ya lo vimos aquí. Si me dicen, doctor, cuento con láser, bueno, agregamos el láser, tendría que ser una luz pulsada a 0.5 milisegundos, con un láser neodymium jack de pulso largo de estos tipos modo Genesis 0.3 y un láser quick switch para pigmento en nano o en pico haciendo toning. Si lo tengo, el láser, si los tengo, los láseres. Si no los tengo, entonces yo puedo manejarme, repito, con esto. Si ustedes me preguntan, doctor, de todos los pacientes que vienen a consulta, ¿todos les hacen láser? Bueno, yo sí, pero si me preguntan si no tengo láseres, con este tratamiento que yo tengo aquí, puedo alcanzar un 60-65% de respuesta de mejoría en este paciente. Me quedará un 35, un 40 para completarlo con los aparatos. Vámonos al caso clínico número 2. Tenemos el caso clínico número 2. Aquí está la típica paciente femenina con un melasma de 5 años de evolución. Ahí están las fotografías clínicas. ¿Qué nos dice la historia clínica? Igual, está muy en boga el ácido acelaico ahorita al 20%, la niacidamida al 2%, que vienen muchas preparaciones de algunos laboratorios en suero o en cremas individuales, peeling de ácido glicólico, varias concentraciones, sin mejoría. Yo puedo comentarles que el ácido acelaico al 20%, hay muchas publicaciones que lo comparan con la hidroquinona. El problema es que es sumamente irritante y las manchas proinflamatorias aparecen por la irritación del ácido acelaico. Bueno, ¿cómo pasó en esta paciente? Vean, ahí tenemos nuestra dermatoscopía para que la observen. Ustedes me dicen su diagnóstico. Ahí está la dermatoscopía. Luego tenemos la cámara Antera 3. ¿Cuánto tenemos de pigmento? ¿Cuánto vascular? Entonces pasamos a la parte del diagnóstico. ¿Nos pueden votar y poner ahí cuál es su diagnóstico y cuál sería su tratamiento, por favor? Elizabeth París nos comenta pigmentado. Carolina Pardo dice melasma mixto. Ana Claudia, melasma pigmentario. Andrés, pigmentario. Ruth, pigmentario. Patricia, melasma pigmento predominantemente. Gerardo Rascón, pigmentario también. Leonardo Cortés, pigmentario. Ruth González, bueno, melasma la mayoría votó por melasma pigmentario, ¿correcto? ¿Cuál sería el tratamiento? Aquí sí podemos ir a un tratamiento clásico, pero no tan agresivo. Podemos utilizar la hidroquinona al 4% sí y ácido ascórbico para estabilizar la fórmula y para evitar la inflamación cutánea de la piel. Mi experiencia con la hidroquinona no es necesario que seamos tan agresivos como algunos protocolos donde manejan hidroquinona al 4 de la mañana con ácido glicólico, hidroquinona con un protector solar físico en la tarde y el Clickman en la noche. Yo creo que eso es demasiado. Es de la escuela antigua de más es más. Con hidroquinona al 4% y un ácido ascórbico, más que suficiente.
tendremos buen resultado con nuestra paciente. Entonces vamos a ir a la parte, doctor, si tengo láser, ¿puedo utilizar un láser? Sí, aquí entran los láser squeeze switch en el modo toning, donde hacemos todo el rostro y luego la zona de la mancha. Repito, si tengo el láser, si no tengo el láser, puedo usar lo anterior, que es lo tópico, que es esto, sí, perfectamente lo podemos utilizar, con un resultado aquí sí puede ser más alto todavía, hasta de un 85%. Tengo láser, bueno, agrego la terapia láser, repito, los toning ya no son semanales ni quincenales, ya no son múltiples sesiones, múltiples pases, no, eso nos dan hipocromías. Entonces hay que recordar, los toning son cada 4 semanas, se manejan en 4 y son energías muy bajas. Vamos a hasta nuestro caso número 3. Nuestro caso número 3, aquí tenemos las fotografías, observen bien cómo está distribuido este melasma, vean bien la clínica y tiene 15 años de evolución. Vean aquí, esta paciente la han tratado con hidroquinona hasta 3 veces al día, con esteroide, separados, juntos, mezclados, que compres el tubo de ácido retinoico, que compres el hidroquín, que mézclelos en fórmula de Clickman, con esteroide, sin esteroide. Bueno, tiene toda una historia de hidroquinona nuestra paciente y vamos a ver qué nos muestra la paciente en su dermatoscopía. Miren, observen. Ahí está la dermatoscopía de nuestro paciente. Vean, un componente muy interesante. Y miren, lo vamos a ver con nuestra cámara entera. ¿Y qué hay? ¿Observan? Ahí tenemos, repito, aquí tenemos dermatoscopía. Ahí está el componente, predominantemente. Aquí tenemos la gran diferencia de un componente a otro. Y nos vamos al diagnóstico. ¿Pueden escribirnos ahí cuál es su diagnóstico, por favor? Andrés Campuzano dice mixto, Ruth Alonso vascular, Andrés Campuzano láser y tranexámico, Patricia Ochoa melasma de predominio vascular, melasma vascular, tranexámico, mixto, vascular, melasma mixto, predominio vascular, melasma mixto. Ok. Bueno, tenemos una división entre el mixto y vascular, pero el diagnóstico es vascular. Les voy a mostrar la imagen. Vean la cantidad de vasos que hay aquí contra pigmento. Vean, el componente es netamente vascular. Me voy a ir para mostrarles el melasma mixto para que vean la diferencia de esta imagen a esta imagen para que no les quede duda. Vean, componente vascular y componente vascular. Vean, totalmente vasos. Entonces, ¿cuál es nuestro tratamiento? Nuestro tratamiento será ácido tranexámico oral y tópico. ¿Cuáles de las fórmulas que más nos gustan cuando tratamos este tipo de melasmas? Es esta formulación que tenemos abajo de ácido tranexámico al 3% con niacinamida al 2%. Nos va muy bien. El ácido tranexámico oral, a mí me gusta iniciar con 125 miligramos 2 veces al día por 2 meses. Si hay buena tolerabilidad, puedo aumentar a 250 miligramos cada 12 horas. No me gusta usar de inicio la dosis tope porque, repito, la gastritis y la colitis es muy, muy común en nuestros pacientes. Preferible ir subiendo. Recuerden que el ácido tranexámico el paciente lo va a tomar hasta 2 años. Entonces podemos ir ajustando dosis respuesta. Ahora, pregunta. ¿Este tratamiento nos va a quitar los vasos que ya están? No. No hay una crema que quite vasos. Si no existieran las cremas que quitaran las varices, no existe. Entonces, sí o sí, en un paciente con melasma vascular, que son los más difíciles, tenemos que utilizar láser. Ahí sí o sí láser. Opciones que tengo, una buena luz pulsada que parta en 0.5 milisegundos, un buen neodymium jack que trabaja en este modo Genesis, 0.3 milisegundos. Si yo utilizo una luz pulsada de las viejas que tiene un ancho de pulso de 10 milisegundos, yo voy a quemar la cara del paciente. Por eso hay médicos y pacientes que le tienen terror al melasma porque los han quemado, porque no entienden esta regla del ancho del pulso, del ancho del vaso. El neodymium jack tiene que trabajar así como ustedes vieron, altos picos de energía
en muchas repeticiones, tic, 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 tic. Eso no lo hacen los pulsos largos viejos. Los pulsos largos hacen pac, pac, y eso nos va a hacer huecos en la cara. Entonces recuerden, una buena luz pulsada con un buen needle jack de los nuevos y nos vamos a solucionar este problema vascular del melasma. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí detrás, ahora sí como anuncio, como dicen por ahí nuestros patrocinadores, tenemos toda la gama de productos, de fórmulas que estuvimos hablando. Tenemos tranexámico en suero, solo, combinado, como ahorita lo vimos con niacinamida. Tenemos las combinaciones de la fórmula triple de N3-butilresorcinol con tranexámico, y lo tenemos también con el resveratrol. Eso lo pueden consultar directamente con la gente de Dailiderm. Yo les agradezco por la oportunidad que hemos tenido hoy y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para que si tienen alguna nos la vayan aquí transmitiendo y irles respondiendo todo aquello que haya pendiente. Gracias. Muy bien, doctor. Enseguida vamos a pasar a las preguntas. Permítame un momento. Ahí está. Listo, doctor. Bueno, algunas preguntas de las que hay aquí nos dice Clara Emilia Márquez. ¿Cuándo decide iniciar la terapia con láser? ¿A la par del tratamiento médico o espera ciertas semanas para obtener respuesta con la terapéutica tópica? Bueno, mire, yo aquí lo primero que... Perdón. Yo lo primero que hago es ver la historia clínica del paciente. Si el paciente ha sido multitratado, si el paciente trae prisa, entonces decido empezar a la par el tratamiento. Lo que hago es 21 días que me sirva de preparación, usar lo que yo le prescriba para melasma, y a los 21 días empiezo con las terapias láser. Pero si el paciente es un paciente virgen de primera vez, esos pacientes ideales que casi no nos llegan, pero que serían los ideales, yo me voy con la terapia tópica y espero 6 meses. La mayoría de ellos, repito, los que son vírgenes a tratamiento y que son preferentemente pigmentarios, que son 4 de 6, con la terapia tópica les va muy bien hasta un 80-85% sin láser. Muy bien. Mari Carmen Cruz pregunta, ¿dónde se consigue el tranexámico oral? Bueno, aquí con ustedes, aquí que ustedes les pasen los datos y ustedes le pueden informar de eso. Le quiero decir a Mari Carmen Cruz que tenemos cápsulas de 125 miligramos en tarro con 60 cápsulas para un manejo seguro del paciente. Abril Sandoval Contreras, doctor, comentaba el riesgo de reacción acneiforme con la niacinamida. Por lo tanto, ¿sería mejor utilizar solo el ácido tranexámico? ¿Solo? Bueno, el riesgo es de menos del 5%. Yo se los pongo ahí pues porque siempre hay que ponerlo todo lo tangible que puede pasar. Si la persona está hablando, por ejemplo, para experimentar axilas genitales, pues le va mucho mejor, y lo digo porque lo he probado, utilizar la combinación de tranexámico con niacinamida para genitales, cuello, axilas. Donde hemos visto el acné es en rostro. Entonces, en rostro podemos, si vemos un paciente con cutis graso, podemos utilizar un tranexámico, por ejemplo, al 5% en gel, con un ácido ascórbico al 2%. Es otra de las fórmulas que podemos manejar en rostro en pacientes que tienen tendencia al acné y con cutis graso. Muy bien. Andrés Campuzano le pregunta, doctor,
Usted como experto en láser, ¿qué equipo de Neodymium Jack recomienda? Híjole, ¿podemos hablar sin conflicto de intereses? ¿Sí? ¿Se vale? Bueno, en el mundo, yo creo que el mejor equipo que tenemos Neodymium Jack de pulso largo es Cutera. El problema de Cutera es que es carísimo. Se acaba de retirar la empresa de nuestro país porque son equipos de $150,000. Si me dicen qué otra opción tenemos buena en este país, parece que la copia de ellos, que es coreana, que se llama Wontec, ya se va a lanzar este año. Por ahí una empresa de Monterrey la va a vender. Parece que pasando la contingencia, pero es una copia de Cutera y les cuesta $50,000. Es buen equipo, yo le digo porque yo lo tengo hace tiempo y va bien. Bien. Otra pregunta, Carolina Pardo pregunta, ¿cuáles son las IPL marcas comerciales que pudiera recomendarse? Híjole, pues seguimos sin conflicto de intereses. Miren, la mejor luz pulsada realmente del mundo, porque es la que trabaja en 0,5 milisegundos y todas las piezas de mano son cristal, no son filtros, sigue siendo hasta ahorita Nordilis. Nordilis es una empresa de Dinamarca que ahora la compró Candela Estados Unidos y la comercializa Candela. De ahí hacia abajo, pues tenemos M22, que para mí me parece buen equipo, la luz pulsada. El problema es que ya sube a 3 milisegundos, o sea, de 0,5 lo estamos yendo a 3, o sea, son 600 veces más. Ahí es donde ya no me gusta. Segundo, son filtros, no son cristales. Entonces la luz no termina siendo convergente, sigue siendo divergente. Ahí diría, bueno, Nordilis, puede entrar M22, ¿qué otra puede ser? Fíjense que curiosamente hay una empresa que se llama BTL, que todos conocen por sus equipos más bien corporales, pero BTL tiene una excelente luz pulsada, que es muy económica y trabaja en 1 milisegundo, o sea, excelente. El único detalle es que maneja filtros. Aquí en México no la han comercializado, no sé por qué. Hace poco me habló el distribuidor de BTL y se dio cuenta pues que en países se vende. Yo dije, pues tu equipo es bueno, no sé por qué no lo comercializas, pero sería una opción. Entonces, buenas IPLs en México tengo número 1 Nordilis, número 2 M22 y número 3 BTL. Ahí entre BTL y Nordilis, y M22 estaría la competencia. De ahí en más hay otras, pero de ahí ya parten a 10 milisegundos. O sea, un ancho de pulso así que puede quemar y lastimar la piel. Muy bien, doctor. Gerardo Rascón dice, ¿tiene opinión acerca del uso del ácido pirúvico en la despigmentación? Nosotros, en lo particular, ya le enviamos unas referencias bibliográficas de un libro de Antonella Tosti y María Pía de Padova. Pero si tiene usted algo más, con todo gusto. Mire, yo le puedo decir algo. Hay muchas sustancias en el mercado que se les da un gran valor. Aquí hay que entender resultados in vivo contra in vitro. Muchos de nuestros despigmentantes, si vieron el artículo ahí que les puse de Sardaña, están hechos solamente in vitro, más cuando se hacen en vivo no dan los mismos resultados. Y pasa de forma al revés también. Entonces el ácido pirúvico es uno de ellos. Yo hasta ahorita de lo que hemos revisado, que realmente nos dé buenos resultados, de lo que nuevo que ha salido y en boga es el N4 butilresorcinol, es de lo que más funciona. El pirúvico, el acelaico se ha probado, pero repito, el melasma, si ustedes hablan en despigmentar melasma, vean, es toda una historia y tenemos más componente vascular que pigmentario. Entonces seguimos buscando despigmentantes, pero el problema es vascular e inflamatorio. O sea, ese es el punto a tratar. Muy bien. Andrés Campuzano dice, en relación a los fototipos, ¿tiene alguna restricción con los fototipos altos? Que es la mayoría de los pacientes. En realidad, yo hablaba al inicio de esta transmisión que hemos trabajado precisamente con fototipos latinoamericanos muy emblemáticos, como son los brasileños, peruanos y mexicanos. Entonces, usted, de acuerdo a su experiencia,
terapéutica. ¿Qué les puede decir a esta pregunta, por favor? Bueno, miren, si se fijan, yo hablo como latino, como profesor latino y con parámetros latinos. Esto que vieron ustedes, se hablan, por ejemplo, en láseres, todo lo que les hablé es muy bajo. No estoy hablando de parámetros altos. Miren, voy a poner un ejemplo. Quick switch, yo que les dije, menos de 1 julio. 0,2, 0,7 milijulios. Si ustedes buscan literatura anglosajona, hablan de 2 julios, de 1.5. Nada que ver con lo latino. Igual en las formulaciones. Si se fijan, nosotros estamos manejando formulaciones de acuerdo a pieles oleosas, pieles latinas, pieles que son más resistentes que las anglosajonas en el sentido de las concentraciones de los despigmentantes y los quelantes. Todo esto es adaptado a pieles latinas. Los anglosajones es otra cosa, por eso ustedes prenden su máquina de láser y si ustedes se van, como dice ahí, siempre los parámetros están altos. Yo siempre les digo, tienen que bajarse de ahí porque van a quemar los pacientes. Todo está adaptado a Latinoamérica, ¿eh? Excelente. Tibisay Ortiz nos dice, ¿cuál es la dosis de tranexámico vía oral al día? Bueno, la mayoría de los estudios manejan 250 miligramos 2 veces al día. Hay presentaciones como una de una casa comercial que viene de 650, pues que está sobrada de la dosis. Y me parece bien la idea de Dailider de hacer de 125 para poder ir escalonando más fácil la dosis óptima del paciente. La dosis óptima está alrededor de 500 miligramos a 400 miligramos. Eso es el promedio, recuerden. Mínimo 2 meses, 6 meses para evaluar y 2 años como tope. Bien, gracias, doctor. Carolina Pardo, doctor, ¿nos recuerda, por favor, el resveratrol en qué porcentaje se puede usar solo o combinado? 2%. 2%. Ruth Alonso, en el embarazo, si no hay componente hormonal, ¿cuál sería el principal factor para generar melasma? Bueno, si se fijan, el porcentaje que vieron descrito es del 2%. Entonces, acuérdense que en el embarazo tenemos un estrés muy grande por las pacientes. Entonces, el estrés aumenta el cortisol y el cortisol es uno de los factores que está ahorita en investigación y en boga, tanto en melasma facial como en el extrafacial, que son brazos de escote. La gente que trabaja, está laborando, está sometida a gran estrés. Y como respuesta se avisó esa pigmentación. Si no, hagan ustedes su historia clínica, cuando tenga un paciente con un melasma muy fuerte, pregúntenle cuánto tiene de estrés de fondo. ¿Embarazada o no embarazada? Y van a ver que un altísimo porcentaje de los pacientes dicen, ay doctor, nunca me habían preguntado eso, ¿qué razón tiene usted? Vivo estresada y las manchas me brotan más con este estrés. Gracias. Judith Alejandra, bueno, esta es una pregunta ya contestada. ¿Cuánto tiempo es prudente del tranexámico oral? Esta ya fue contestada. Alejandra Coronado dice, tranexámico oral en promedio, ¿cuánto tiempo? También ya habló usted de los cambios. Dice Leonardo Cortés, ¿qué fórmula recomienda para la pigmentación de la región axilar? Ya comentamos, ácido tranexámico con niacinamida, tranexámico al 3 con 2 de niacinamida, o puede ser tranexámico al 3 con 2 de alfa-arbutina en crema preferentemente. Les voy a mostrar, por aquí está la presentación de ella, que la vende Dailider. Aquí la tenemos ya el medicamento ya formulado. Excelente. Carolina Pardo dice, ¿podría usarse ácido tranexámico tópico en mujeres con alteraciones trombóticas, por ejemplo, antecedentes de tromboembolismo? Bueno, miren, aquí el detalle es que aunque sea 0,3 el riesgo, híjole, yo creo que a veces no hay que buscarle, como dicen, 3 pies al gato, si tenemos tanto tratamiento tópico. Yo me iría con tranexámico tópico 2 veces al día y sin preocuparme en usar oral. El problema es que la mayoría de los médicos quieren usar oral siempre de inicio para melasma. Y yo les puedo decir que mis pacientes yo uso 8 o 7 tópico contra 3 oral.
El oral lo dejo solamente para casos recalcitrantes o casos que no veo mucha mejoría o que ya tienen una historia de que han usado de todo. Andrés Campuzano nos dice, ¿cuáles son los riesgos de hiperpigmentación cuando se usa láser en los fototipos 4 y 5? Bueno, todos los pacientes de láser se deben de preparar. Si nosotros no preparamos a nuestros pacientes, que ese parece que es el tema que parece que es el siguiente webinar que vamos a tener con ustedes, se tienen que preparar 21 días. El porcentaje es altísimo. Miren, una guía, siempre se las he dicho, el doctor Héctor Leal de Monterrey hizo una clasificación donde las palmas de la mano tienen pigmentación. Entonces, entre más pigmentación tengo en la palma de mi mano, mayor el riesgo de una mancha postinflamatoria. Entonces, si se fijan, la mía, pues prácticamente es blanca. Obsérvense la de ustedes. La mayoría de la gente fototipo 4 o 5 tiene pigmentado aquí, entonces va de un 50 hasta un 80%. Pero hay gente como yo que tiene pigmentado las líneas y siempre eso es una clave clínica, una perla clínica, donde antes de hacer cualquier procedimiento, láser, peeling, dermabrasión, chequen los pliegues, cómo están pigmentados, y eso les va a dar una orientación de qué riesgo tienen o no de que se les manche su paciente, a pesar de utilizar preparación. Ahora, hoy también me preguntó alguien sobre un despigmentante que maneja una casa comercial, que todo es blanco con rojo. Bueno, ese producto, la sal, Timundol, yo ya lo he probado, tiene un año que se lanzó aquí en México. La verdad, yo no he visto resultados. Ellos manejan de usarlo 5 veces al día. Recién ayer una compañera de Ecuador me mandó unas fotos de antes y después de un familiar de ella que lo preparó con esto para hacerle un CO2 y se manchó totalmente. El paciente, su familiar, está usando el mismo producto 5 veces al día ahora después del post-CO2 y está pigmentadísimo. Esos despigmentantes, con todo respeto de casas farmacéuticas que son exclusivos de ellos, siempre hay que dudar, porque todos los artículos que ponen ellos siempre son white papers, y los white papers pues, son hechos por ellos, no hay un comité científico que los revise concienzudamente. Este artículo de Saldaña, pueden checarlo, es una metaanálisis de todas las publicaciones que hay de despigmentantes en el mundo abierto. Y, por ejemplo, esa sustancia que maneja esta empresa no viene ahí, porque dicen que es exclusivo de ellos y que nomás ellos lo manejan. Muy bien. Ya por último, nos dice Cándido Mejía, la hiperpigmentación posinflamatoria, ¿qué despigmentante recomienda usar? Ok, bueno, la hiperpigmentación posinflamatoria es mixta. Si vemos, cualquier caso es mixto y tenemos que usar siempre ácido tranexámico de base. Repito, si es muy extensa, oral, si es muy localizada, tópica. Y combinarlo, a mí me gusta la fórmula triple que ya comentamos, N4-butilresorcinol a 0.2, ácido tranexámico al 3% y resveratrol al 2, 2 veces al día. Excelente, bueno, pues hay muchos agradecimientos. Luz Helena desde Colombia, gracias. Carolina Pardo también, excelente charla. Todos son felicitaciones para el ponente de esta tarde y que nosotros también estamos bastante satisfechos con esta exposición tan brillante de parte de nuestro experto, el doctor Ricardo Galván. Les agradezco mucho a todos su participación. Doctor, tiene usted la palabra para hacer... Pues muchas gracias a todos los amigos y compañeros dermatólogos de Latinoamérica que se conectaron. Y pues ahí estamos pendientes si hacemos otro webinar. Al parecer, pues Dailiderm les dará a todos la invitación nuevamente. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Con esto terminamos nuestra transmisión. Agradecemos cumplidamente su preferencia y su atención para esta primera sesión de webinar patrocinada por Dailiderm, y cualquier pregunta adicional estamos para resolverla nosotros en lo personal. Muchas gracias. Hasta luego.